tal? Es un gusto saludarles desde el sur de la capital de la República Mexicana, en esta sede de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, en esta emisión de 12 a las 12. El día de hoy me encuentro con la presencia del doctor Alexandre de Pomposo. Muchos de ustedes ya la conocen por su trabajo en diferentes medios de comunicación, en las redes sociales. Para aquellos que aún no, me voy a permitir leer la carta de vida en breve del doctor Alexandre, porque es una carta muy extensa. El doctor Alexandre de Pomposo cursó la licenciatura en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctorado, es calificación para el doctorado por la Universidad de Texas en Austin, doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, con una tesis dirigida por el profesor Ilya Prigogine, Premio Nobel en Química en 1977. También cuenta con la licenciatura en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Alexandre tiene una publicación, una obra muy vasta, entre los que destacan los siguientes títulos: La conciencia de la ciencia, un juego complejo, por la Fundación Vicente Lombardo Toledano, México, Distrito Federal, en el 2015. Para este tema que vamos a tratar el día de hoy, en un momento más lo daré a conocer, el concepto de enfermedad y la recuperación de la cientificidad en la medicina, los principios termodinámicos de la enfermedad, estado del arte de la medicina 2013-2014, las ciencias de la complejidad y la innovación médica, aplicaciones, Academia Nacional de Medicina de México, Distrito Federal, 2015. Actualmente el doctor Alexandre de Pomposo es maestro emérito de esta casa de estudios, pero también es coordinador de investigación en la Secretaría de Enseñanza Clínica e Internado Médico por la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Un placer. Gracias. El placer es mío. Recibirlo aquí en su casa, Multiversidad. Claro. Gracias. Pues vamos a tratar un tema complejo y complicado, tal vez, como usted en algún momento nos ha compartido, que es la negentropía. Negentropía. Eso, la negentropía. Perfecto. Se me viene a la mente, doctor, esto de la teoría de sistemas, desde luego los trabajos de Rolando García, se me viene también los trabajos de Varela Maturana, autopoiesis. Cuando hablamos de este término, que a veces incluso resulta difícil hasta pronunciarlo, doctor, ¿a qué nos referimos? Bienvenido. Gracias. Cuando justo pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Hitler anexó Austria a Alemania, hubo una enorme cantidad de profesores y de académicos que se oponían a esa anexión. Muchos fueron incluso arrojados vivos desde quinto o sexto piso de la Universidad de Viena. Desde luego uno de los grandes científicos, ya en ese momento premio Nobel en física, Erwin Schrödinger, que estaba ahí en Viena, no se esperó a que lo arrojaran de ninguna ventana, entonces él se fue a Dublín, y allá pasó los siguientes 30 años de su vida, en Dublín. Estando en Dublín, en 1945, él dictó una serie de conferencias allá. Schrödinger, su gran aportación, como la mayoría debe saberlo, formaba parte de lo que es la mecánica cuántica. Es el que hizo la primera ecuación de ondas para describir la evolución probabilística en el espacio y en el tiempo de una partícula muy microscópica, como podría ser un electrón, un protón, en fin, ¿no? Sujeta a la nueva física de la mecánica cuántica. Eso fue lo que le valió el premio Nobel en física. Pero siempre se hizo la pregunta, Schrödinger, de que tenía que existir algún puente, algo que relacionara ese mundo extrañísimo de lo muy microscópico, tan raro, ¿sí?, con este mundo experiencial nuestro, ¿sí? Porque, a final de cuentas, él, como prácticamente todos los científicos, creemos que la realidad es una, solo existe una realidad. Eso sí, tiene un sinfín de maneras de manifestarse esa realidad.
incluso algunas que nosotros calificamos de patológicas, bueno, pueden ser fuera de lo que es la norma, pero no por eso no son parte de lo real. No sé, por ejemplo, cuando una persona que sufre de esquizofrenia oye voces, bueno, pues oye realmente las voces. Es decir, igual yo no las oigo o yo me doy cuenta de que esa persona está teniendo una alteración que le lleva por ciertas conexiones cerebrales a escuchar voces que le dicen cosas, que lo insultan, qué sé yo, ¿no? Pero realmente oye las voces y eso le hace sufrir muchísimo a un paciente que sufre de esquizofrenia, ¿no? Yo tengo que, como médico, que tomar en serio eso. Es su realidad. No es un cuento, invento del paciente, ¿no? No, entonces un paciente alcohólico en delirium tremens que siente arañas caminándole por las piernas, realmente siente arañas caminándole por las piernas, ¿no? Pues se desesperan y se vuelven locos en el sentido de que es una cosa terrible, ¿no? Bueno, entonces la realidad tiene muchos niveles y Schrödinger se decía, bueno, tiene que haber algún puente entre ese mundo raro, microscópico, con la mecánica cuántica y el mundo macroscópico. Y muy particularmente dentro de ese mundo macroscópico, el mundo de lo vivo. Entonces decía yo en 1945, él dictó estas conferencias en Dublín, en donde habla de esta relación que puede existir entre estos dos mundos y le puso como título ¿Qué es la vida? Después se publicó en forma escrita esas conferencias, se habían grabado y se pusieron por escrito y se publicaron, ¿no? En la tercera conferencia, él lanzó una hipótesis muy aventurada en ese momento, en de que decía, ya se hablaba obviamente de la genética, pero recordemos que la genética, todavía en el siglo XIX, era una característica ligada a la transmisión de enfermedades. Se consideraba que se podía heredar una enfermedad, no sé, una malformación congénita, alguna cuestión así. Entonces la genética se ligaba a eso, a la transmisión hereditaria de enfermedades. No como hoy lo entendemos como la transmisión hereditaria de todas las características genotípicas y fenotípicas, ¿no? de un individuo. Entonces, en ese momento decía Schrödinger que él consideraba que la información genética que dictaba prácticamente la totalidad de las características físicas de un individuo, tenía que estar contenido en alguna proteína. Eso es una idea, fue el que la lanzó. Sí. ¿En qué año, perdón? El 45. Desde el 43 ya venía él formulando estas ideas, pero digamos ya lo dicta abiertamente en una conferencia, en estas que dio en Dublín, en 45. Y entonces él decía que tenía que ser una proteína, pero que había un problema muy serio, termodinámico, de naturaleza termodinámica, porque las proteínas son cadenas polipeptídicas, son cadenas de aminoácidos que pues son bastante lábiles, es decir, son muy sensibles a la temperatura y se pueden desagregar muy fácilmente. Sí, se desnaturalizan, así como se llama, ¿no? Como pasa, por ejemplo, un típico ejemplo en la clara del huevo, ¿no? La clara del huevo, cuando se pone en una sartén caliente, hasta cambia y se vuelve opaca, blanca, ¿sí? Cambia, se desnaturalizan las proteínas, que es la albúmina, que contiene la clara del huevo, ¿no? Y eso le pasa a las proteínas. Entonces él decía, se preguntaba, muy bien, debe ser una proteína, pero ¿cómo le hace una proteína que contenga la información genética para mantenerse a los 37 grados centígrados, que es la temperatura interna del cuerpo? Es un problema muy grande. ¿Cómo le hace para mantenerse? En el fondo, lo que Schrödinger se estaba haciendo la pregunta era la siguiente, ya en términos un poco más generales, ¿no? La segunda ley de la termodinámica predice que hay una función, una cantidad que se llama la entropía y que es una función monótonamente creciente en el tiempo, es decir, es una función que o se mantiene igual o aumenta con el tiempo, pero nunca decrece, nunca disminuye. La entropía total. Y la entropía es una cantidad que tiene 3 niveles de lectura. Digamos, el más inmediato es como una medida del orden o del desorden en un sistema. Ya más profundamente se puede considerar que la entropía es una medida o una representación de de la calidad de la información. Por calidad quiero decir
la utilizable, hay mucha información que está ahí pero no es utilizable, entonces no sirve, ¿verdad? Y finalmente la forma más profunda, que es una medida de la capacidad de cambio que tienen los sistemas para adaptarse o no a los cambios en el entorno. Todo eso es lo que significa la entropía. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, no es aquí el momento para hacer la historia, que por cierto es fascinante, de cómo es una cantidad que inventó Clausius, pero más allá de cómo pasó esto, eso es lo que refleja. Y Schrödinger, por supuesto, sabía muy bien esto, un físico muy brillante, y se preguntaba, ¿cómo es posible que si la entropía siempre tiene que aumentar y de hecho alcanza su máximo valor cuando se alcanza el estado de equilibrio, es decir, cuando la materia se distribuye de manera uniforme, cómo diantres sucede que en los seres vivos la materia está muy lejos de estar uniformemente distribuida? Es más, tiene un altísimo grado de organización, o muchos grados de organización, pues está muy organizada. ¿Sí? Y por organizada quiero decir que forma órganos, órganos desde nivel molecular, a nivel celular, tisular y a nivel de todo el organismo, ¿no? Entonces, y él se pregunta, ¿cómo carambas pasa eso? Ese es realmente el fondo de la pregunta sobre qué es la vida, o cómo le hace esa proteína que lleva la información genética, y ahí es donde está lo de la entropía, en la información, ¿sí? Para mantenerse integrada a 37 grados centígrados y no desnaturalizarse. Entonces, él hace esa siguiente reflexión. Schrödinger dice, bueno, en realidad habría que distinguir en un sistema, que eso sí, tiene que ser un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser un sistema que permita que entre y salga por sus fronteras, materia y energía. Los seres vivos, todos tienen en común esa capacidad, la capacidad de mantenerse abiertos, es decir, de permitir la entrada y salida de energía y de materia. Lo que llamamos información, al final siempre es eso, es materia y o energía que entra o sale de un sistema. Bueno, entonces los sistemas vivos son sistemas abiertos, tiene que entrar y salir información en esa forma, de materia y energía. Por lo tanto, tenemos que distinguir los cambios de entropía al interior del sistema y al exterior del sistema. Es un hecho, independientemente de que seamos capaces de explicar por qué o no, es un hecho que los seres vivos son seres organizados, por lo tanto, deben mantener en su interior una tendencia no al aumento de entropía, sino a la disminución de entropía. Es decir, tiene que ser negativa la entropía al interior de esos sistemas. Y él le inventó el nombre de negentropía, que es decir, es la fusión de las palabras negativo y entropía, negentropía, ¿sí? A costa de aumentarla al exterior. Es decir, no está violando el segundo principio de la termodinámica. La entropía total, es decir, la interna más la externa, aumenta. Pero la interna, si la tomo aparte, puesto que es un sistema abierto, se mantiene negativa. Ahora, ¿cómo le hace el sistema para mantener negativa su entropía interior? La única forma es incorporando orden desde afuera. Es lo que hacemos cuando comemos. Cuando comemos, nosotros ingerimos, introducimos en el organismo proteínas, vitaminas, ácidos grasos, azúcares, qué sé yo, todo ese tipo de moléculas que son formas de orden que entran al cuerpo a restaurar ese orden, es decir, a seguir manteniendo negativa la entropía. En pocas palabras, la vida es una forma de desequilibrio. Es un desequilibrio, pero es un desequilibrio estable. Es una gran idea la de Schrödinger. Y hasta ahí lo dejó. Hasta ahí llegó con su... Realmente no logró explicar bien a bien cómo no desaparecía esas proteínas como consecuencia de las temperaturas al interior de un cuerpo. No olvidemos que somos seres fundamentalmente exotérmicos, nuestras reacciones bioquímicas son prácticamente todas ellas productoras de calor y por eso tenemos una temperatura
que está por encima de la temperatura circundante, o se mantiene a esa temperatura para mantener el pH de la sangre, los valores fisiológicamente compatibles, etcétera, ¿no? De hecho, cuando se rompe ese equilibrio, pues la persona muere simplemente, ¿no? Un pH que se vuelve neutro, 7, es incompatible con la vida. La hemoglobina deja de poder captar el oxígeno y se acabó, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy concreto, el hierro. Nosotros necesitamos ingerir hierro. ¿Por qué? Bueno, pues porque la molécula de hemoglobina en los eritrocitos necesita 4 sitios en los anillos pirrólicos, donde hay un átomo de hierro en cada uno de ellos, que es el que se va a oxidar al pasar por los alvéolos pulmonares, y a la hora de liberarlo en las células se reduce, así se dice en química, la oxidorreducción, ¿sí? Se oxida, se reduce, regresa a los pulmones, se vuelve a oxidar y así está, ¿no? Durante aproximadamente 100 días, que es el tiempo que dura de vida un glóbulo rojo, después se desecha, ¿sí? Y se siguen produciendo en la médula ósea más glóbulos rojos. Bueno, uno pensaría, bueno, el átomo de hierro es igual, venga de donde venga. Sí, es cierto, el átomo de hierro es igual, venga de donde venga, como todos los elementos que están en la tabla periódica de los elementos, pues son, no sé, el antimonio, el bismuto, el potasio, el oro, la plata, son esos átomos con ese número de protones, de neutrones y de electrones y ya está. Pero en la naturaleza casi nunca se dan esos elementos así, solitos, sino que excepto los gases nobles, ¿se acuerdan ustedes? El helio, el neón, criptón, xenón, radón, que tienen sus capas atómicas electrónicas completas y esos no se mezclan, por eso les llaman nobles, porque no se mezclan con nadie, ¿sí? Entonces, salvo esos, todos los demás se mezclan. Por ejemplo, el uranio nunca se presenta solo, viene en forma de hexafluoruro de uranio, viene mezclado con flúor, ¿sí? Después se procesa para los reactores nucleares y se le quita el flúor, ¿sí? Pero la forma en que se presenta en la naturaleza es así. Entonces, por ejemplo, cuando un vegetariano come soya para ingerir hierro, sí está ingiriendo hierro, pero desgraciadamente la forma vegetal en que llega el hierro es muy poco disponible para la digestión humana. Nosotros necesitamos ingerir carne de origen animal, porque el hierro que viene de carne de origen animal es mucho más fácilmente asimilable al organismo que la que viene de los vegetales. Entonces, si no se cuida un vegetariano, se puede poner anémico fácilmente, aunque ingiera mucha soya. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, porque es un hermoso ejemplo de cómo se incorpora uno el orden del exterior para mantener negativa la entropía al interior. Decía yo que Schrödinger dio un paso gigante con esta idea, pero no explicó todo. Decía yo incluso como él se fue, digamos, inconforme por no haber logrado explicar por qué las proteínas no se desnaturalizan a la temperatura fisiológica del cuerpo humano y de muchos animales, ¿no? Tendríamos que haber esperado pues cerca de 30 años para que llegara Ilya Prigozhin, mi maestro, y a la idea de Schrödinger le añadió otro aspecto. Dijo, muy bien, es cierto, la negentropía es un hecho real, pero no puede explicar totalmente por qué pasa eso. Es decir, por qué en general la materia no se distribuye de manera uniforme, sino que se forma en grumos, en sistemas. ¿Cómo pasa eso? Bueno, la explicación que encuentra Prigozhin es que, además de lo que dijo Schrödinger, además de la segunda ley de la termodinámica, hay un principio más que hay que tomar en cuenta, y es que una vez que un sistema abierto alcanza ese desequilibrio estable, el cambio o el transporte de entropía es mínimo. Y es la única forma en que se mantiene vigente la segunda ley de la termodinámica en un sistema abierto. Y a un sistema abierto en esas características, Prigozhin le puso el nombre de estructura disipativa, lo cual en cierto sentido es una contradicción en los términos, porque una estructura es precisamente estructura porque se mantiene a sí misma así, pero disipativa implica que echa hacia el exterior todo aquello que le mantiene como estructura. Entonces, ¿cómo compagina eso? Por una minimización del transporte de entropía. Y esto sí, viene a explicar lo que Schrödinger no pudo explicar, a saber que las proteínas no se desnaturalizan a la temperatura corporal, porque transportan un mínimo de entropía y es la única forma en que el sistema se mantiene
viable ante el segundo principio de la termodinámica. Ya sabemos que es una estabilidad transitoria. Bueno, ¿qué tanto dura? Pues lo que dura la existencia de un organismo. Después se desagrega. Finalmente, la segunda ley de la termodinámica gana. Eso siempre. Pero durante un tiempo al menos, el tiempo que llamamos la existencia, la vida humana, etcétera, ¿sí? Se lleva a cabo este proceso. Bueno, por eso le dieron también el Nobel a Prigogine, porque vino a completar la tarea de lo que había empezado Schrödinger. Que se lo dieron de química, ¿no? Se dieron en química. Y él se ubicaba más como en la parte física, sí, ¿no? Como físico. Decía incluso en su conferencia Nobel, decía que él había visto muchas transformaciones en su vida, refiriéndose a las transformaciones químicas y físico-químicas, pero nunca había visto una tan rápida y eficaz como la suya ese día, en que se había convertido de físico en químico. Así es. Doctor, en este momento que nos estaba usted explicando el concepto y esta historia, pasaba por mi mente el hecho de que, bueno, la negentropía la ubicamos como una entropía negativa, por así decirlo. En un sistema abierto, vivo, cuidado, no en general. Claro. La entropía del universo entero, que no se ha podido calcular porque no sabemos cuánta materia tiene el universo entero, ni la energía que tiene todo el universo, es una cuestión ligada a la constante cosmológica de la teoría general de relatividad de Einstein, que no se ha podido calcular todavía. ¿Sí? Por eso están mandando satélites, telescopios al exterior, porque una de las metas es calcular cuánta materia hay en el universo. Eso nos va a permitir saber cuál es el futuro del universo. Si se va a volver a colapsar o se va a seguir diluyéndose hasta la muerte térmica. Es algo que va a depender de esa constante y no la conocemos todavía, ¿sí? Pero un hecho es cierto, es que el universo entero tiene una entropía positiva. Y tampoco podemos contestar a dos preguntas fundamentales, ¿sí? Que están rabiosamente difíciles de contestar. Uno, si el proceso del Big Bang fue un proceso que se llamaría adiabático, es decir, aislado. Dos, si el universo como un todo es un sistema abierto o cerrado. El problema de pensar que es abierto es que nos sugiere la posibilidad de que hay un exterior. Más allá del universo. Pues sí, pero eso lo podemos decir con las palabras, pero científicamente no es comprobable, porque la velocidad de la luz nos impide ir más allá del horizonte del universo. O tendríamos que enfrentar leyes de la naturaleza diferentes a las que conocemos. Bueno, pues mire. Pero eso ya en este momento es especulación pura, ¿no? O sea, claro. Eso era lo que le quería comentar. Entonces los trabajos de Prigogine, 30 años después, pues vienen de alguna manera a complementar este primer avance de Schrödinger que comentaba. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿esto que nos comparte a todos nosotros, está científicamente demostrado? Es decir, ¿se puede demostrar esto de la negentropía? Sí, por supuesto, sí, no, acciones pragmáticas? Claro que sí. De hecho, gracias a esta idea, se puede tender o empezar a tender un puente, ¿sí?, entre el mundo de la física, ¿sí?, y el mundo de la biología. Porque uno puede pensar, bueno, pues la física es como se le enseña en la escuela a uno, ¿no? Aquí la clase de matemáticas, aquí la clase de física, la de química, la de biología, como si fueran islas, ¿no? Pero decía yo al principio de mi entrevista, que me está usted haciendo el honor de hacerme, es que la realidad creemos que es una. La realidad biológica no es otra realidad a la realidad física, o esta a la realidad química, o esta a la realidad cerebral, mental, etcétera. No, todos son la misma realidad, nada más que, eso sí, con proyecciones muy distintas por los niveles de realidad que manejan. Los niveles, ¿qué quiero decir con esto? Las escalas, tanto en el espacio como en el tiempo. No sé, cuando uno piensa, por ejemplo, Plutón. Plutón tarda 240 años terrestres en darle la vuelta al Sol. Allá Navidad es cada 240 años. ¿Sí? Entonces, Año Nuevo, ¿sí? Entonces está re difícil allá. Que ya hay un debate, ¿no? Que si es planeta, si no es planeta, pero que ya ves lo que quiero decir es esto, que nos parece sumamente lento. O si pensamos, por ejemplo, que de aquí al horizonte del universo hay 13.200 millones de años luz de distancia. Qué barbaridad. Es decir, que si nos moviéramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 13.200 millones de años, o sea, cerca de 3 veces la edad de la Tierra, o más de 3 veces. Bueno, pues francamente, dicen, uy, qué barbaridad, qué desesperantemente lenta es la luz. Y en cambio, a nuestra escala planetaria,
La luz le da 7 veces la vuelta a la Tierra en un segundo. 300,000 kilómetros por segundo. O sea, depende a qué nivel nos movamos. Si yo voy en una chalupa en Xochimilco moviendo, pues voy a sentir las olitas bien, pero si esa misma chalupa la pongo a la mitad del Pacífico, me va a voltear y va a ser una cosa terrible. A menos que vaya yo en un gran carguero, ¿verdad? Donde apenas si voy a sentir las olas. Entonces, esa es la cuestión de las escalas de la realidad, de los niveles de la realidad. ¿Sí? Y nuestros discursos cambian mucho. Está el discurso biológico, el discurso físico, el discurso químico, el discurso matemático, el discurso psicológico, el discurso sociológico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso vienen todas esas. Pero no confundamos que si hemos repartido en áreas del conocimiento nuestra experiencia de lo real, eso no quiere decir que la realidad tenga todas esas pedacerías, sino la pedacería la hicimos nosotros para dividirnos el trabajo, para entender más o menos, ¿sí? Pero ni siquiera juntando todo eso hacemos la realidad. Doctor, siempre... De ahí es donde entra la complejidad. Exactamente, mire, sí. Siempre que nos visita le aprendemos mucho a usted. Me han preguntado estudiantes de maestría y doctorado, y quiero aprovechar su visita, sobre este término de ciencias de la complejidad versus pensamiento complejo. Sí. Para los que nos siguen en este momento, cuando hablamos de ciencias de la complejidad, ¿ante qué estamos? Primero, como ya lo he dicho en muchas cápsulas que he grabado aquí para la Multiversidad y en fin, varios escritos y tal, la complejidad, por decir, lo real es lo real, punto. Entonces, igual que hablamos de física, química y repartimos, igual hacemos estas distinciones entre ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, pero eso es completamente artificial, es decir, no es así, de facto no es así. Lo que sucede con lo que llamamos ciencias de la complejidad es que históricamente ahí es donde nació la inquietud por la complejidad. La complejidad como inquietud epistemológica no surgió de las ciencias sociales. ¿Son ciencias? Bueno, según yo no, ni siquiera son ciencias, ¿no? Son disciplinas que echan mano eventualmente de matemáticas o de estadísticas, qué sé yo, ¿sí? Y se endilgan rápido la medallita de ciencia, pero no son ciencia, ¿sí? Lo cual, aclaro, no quiere decir que el ser ciencia esté por arriba y el no serlo esté por abajo, por supuesto que no, ¿me entiende? O sea, no tiene nada que ver, o sea, simplemente uno no está por encima del otro, son cosas diferentes y eso es todo, ¿no? Epistemológicamente hablando, pero ambas se refieren a lo real. Ahora bien, decía yo, la inquietud por lo complejo, por esto que hoy llamamos la complejidad, nació de la termodinámica, y concretamente de la termodinámica de los procesos irreversibles a mediados del siglo XIX, y nació en la física y en la química. Está íntimamente ligado a la producción de las máquinas de vapor y en consecuencia a la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, ahí viene la idea de lo complejo. Cuando se empieza a hacer los estudios de procesos de difusión de sustancias y demás, que se difunden en una dirección y no en otra, y se eligen preferencias. Ahí no todos los procesos son posibles, solamente ciertos procesos son posibles, ¿no? Todo esto resultó muy inquietante en su tiempo, y si uno hoy día lo vuelve a pensar, pues la verdad es que vuelve a ser muy inquietante, ¿no? No es cierto que en la realidad todo es posible, ¿no? Es un eslogan que se vende muy bien, ¿verdad? Tú puedes todo. Bueno, pues eso no es cierto, ¿no? Yo puedo querer volar, pero no por eso voy a volar. ¿Sí? No tengo ni la estructura ni nada para volar. Bueno, yo puedo querer medir 3 metros y meter las canastas en el básquetbol así como... ¿Cantar ópera, doctor? Puedo querer cantar ópera, puedo ganarme todas las medallas de oro en una olimpiada. Yo puedo querer lo que... En la voluntad no tenemos límites. Pero en la realización de la voluntad sí. Y tenemos todos los límites habidos y por haber. No elegimos ni en qué época nacimos, en medio de qué tecnologías, en qué nivel socioeconómico, en qué tipo de familia, en qué país. No elegimos nada de eso. O sea, nacemos por lo menos, yo diría, y estoy viéndome muy benévolo, con un 90 o 95% de limitaciones. Desde que nacemos, en nuestra existencia. Basta con que mamá nos haya alimentado bien durante el embarazo, yo voy a pagarlo toda mi vida. ¿Sí?
porque me van a faltar varios millones de neuronas, ¿verdad? U otras partes del cuerpo no van a estar lo suficientemente bien desarrolladas. Quiero decir que estas ideas son muy loables, la idea de todo, poderlo todo, la idea de no tener límites, pero de facto no es así. Nuestra naturaleza, y cuando digo nuestra naturaleza no me refiero a nuestra naturaleza humana, no, a toda la naturaleza, y digo nuestra porque de todos los universos posibles, este es en el que vivimos, ¿sí? Esta pregunta la planteó muy bien Leibniz. Leibniz ya en el siglo XVII está planteando perfectamente esa pregunta: ¿estamos viviendo en el único universo posible o es el mejor de los universos posibles? Es una gran pregunta, que él lo ubicó en el contexto de su Teodicea, la justicia divina, lo que dice Teodicea, justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ante esa pregunta, que después vinieron, sobre todo en la filosofía, muchos intentos de respuestas de todo tipo, ¿verdad? Finalmente, basándose en la ciencia, el positivismo dice: esas son tonterías, hacerse ese tipo de preguntas, este es el universo que tenemos, el único que conocemos, y se acabó. Lo demás es completamente ocioso estárselo preguntando. Bueno, hoy, 150 años después de que aparecieron las máquinas de vapor, sabemos que la pregunta no es nada ociosa, porque sí sigue siendo muy inquietante pensar que la fuerza de gravedad es la que es, que el electrón tiene la masa y la carga eléctrica que tiene y no otra, ¿sí? Etcétera. Es decir, realmente hay una serie de condiciones muy peculiares en nuestro universo y cabe preguntarse por qué es así y no de otra forma, ¿no? La pregunta es válida, ¿por qué? Porque justamente la complejidad ha derivado de ahí. Y cuando decimos la complejidad estamos hablando de este mundo que aparentemente, volviendo a la pregunta de Schrödinger, está contradiciendo a la segunda ley de la termodinámica, está contradiciendo a los procesos de la física, de la química, ¿sí? Y bueno, probablemente es muy aventurado lo que voy a decir, pero probablemente de ahí que en los siglos no son pocos los que han pensado que lo vivo pues tiene una característica como el alma que le saca completamente de las leyes de la naturaleza y le da una serie de propiedades que no son de este mundo, ¿verdad? No digo que sea falso, pero quiero decir que es natural que se planteara de esa forma, porque sí, en efecto, hay una aparente contradicción entre lo que vemos con las cosas y lo que vemos con los seres vivos. Una piedra, ¿qué ventaja tiene una piedra sobre mí? Pues que la piedra nunca se va a morir. Claro, la piedra ha tenido que pagar un gran precio, tampoco vive. La muerte no es lo contrario de la vida, la muerte es el último acto de vida. ¿Sí? Solo se puede morir lo que está vivo. Así de que morir es vivir. Pero entonces el término de la complejidad lo ubicamos precisamente en estos entonces, elementos. en las ciencias de la física, la química, ¿sí? Es donde se plantea por primera vez. Fue desde los años 50 más o menos, ya en el siglo XX, cuando en ámbitos como la sociología, la antropología, empezaron a aparecer los primeros planteamientos sobre estas cuestiones. No, antes de Mohan, incluso. Y es más, todavía, en realidad, siendo justos, tendríamos que remontarnos mucho más atrás, a finales del siglo XIX, con Bergson, Spencer, con William James, con Husserl, que incurrieron sobre todo en el terreno de la psicología o de lo psicológico, como se manejaba en ese entonces, ¿sí? Y empezaron a ver que la mente humana también está sujeta a este tipo de cuestiones. E incluso el mismo Hegel, en 1807, estaba planteando en la fenomenología del espíritu si la mente humana obedecía o no a las leyes de Newton, así lo planteaba Hegel. Bueno, la pregunta puede parecer un poco ingenua, pero realmente no lo es, ¿no? Es decir, nadie creo que se negara a pensar que las neuronas, bueno, pues como quiera que sea, con la entrada y salida de sodio y potasio a través de su membrana y el potencial de acción, bueno, pues están obedeciendo a las leyes del electromagnetismo, están obedeciendo a las leyes de la gravedad, la física y la química, ¿no? Sí, pero ¿cómo caramba surge de todo eso la idea de hombre, yo, Dios, infinito, tú, todo eso, la percepción, pues es un abismo aparentemente
insorteable el que hay en medio, ¿sí? Entonces, y nosotros buscamos o aspiramos todos a una coherencia. Y de hecho, la primera forma de aspiración a la coherencia, de la que tenemos noticia, viene sobre todo de los filósofos presocráticos, tales de Mileto, todos ellos, que quisieron explicar el mundo. Y la filosofía y la ciencia nacieron juntas, de hecho, mezcladas, ¿no? Es después, solo después, muchos siglos después, cuando se separó con Newton y demás, ¿no? Se separa la física como filosofía natural y la filosofía, ¿no? Pero hoy tenemos que volverlos a juntar de cierta manera, no igual que antes, pero sí tenemos que, hoy la ciencia no se puede pasar de la filosofía, y la filosofía hace mal si hace a un lado a las ciencias, ¿sí? Entonces, lo que llamaríamos hoy ciencias de la complejidad, en cierto aspecto, es todo ese esfuerzo que sigue aún haciéndose, ¿sí? Desde la física, desde la química, de ciertas partes de la biología, con un enorme recurso a las matemáticas, ¿sí? Para describir justamente estos sistemas que tienen muchísimas partes, que además interactúan entre ellas y que por ello constituyen lo que llamamos sistemas, pues somos nosotros los que lo conceptuamos de esa forma, ¿verdad? Es lo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Muy bien. Repito, entonces, pero es sobre todo en los 50 cuando empieza a haber ciertas cabezas que se interesan en esta cuestión de lo social. Edgar Morin fue el primero que tuvo la brillante idea de decir, bueno, yo sé que los físicos, los químicos, concretamente Prigogine y su grupo allá en Bruselas, están haciendo un montón de cosas sobre esto, yo voy a ver qué es lo que están haciendo. Morin se entrevistó con Prigogine. Entonces estuvo más de un año en Bruselas, allá, y viendo cómo, y Prigogine le decía, nosotros hacemos esto y ta. No sé qué tanto entendería Morin, porque bueno, pues de matemáticas eso sabe bien poco, ¿verdad? Pero sí tuvo la clarividencia de decir, aunque yo sé que los seres humanos no se comportan como moléculas de un gas, okay, no. ¿Qué diferencia hay entre la molécula de un gas y un ser humano? Bueno, el ser humano está provisto de una voluntad, y puede negarse y puede hacer una serie de cosas que no es tan fácil de escribir por medio de una ecuación. En cambio, una molécula, bueno, pues tiene 2, 3 leyes físicas detrás que le determinan bastante cómo se comporta, ¿no? Entonces es bastante más complejo justamente el ser humano que una molécula. Eso lo sabía Morin. Dice, pero si hay cosas que están pasando a nivel de las moléculas, a nivel de los gases, de los líquidos, etcétera, que se pueden trasvasar al terreno él pensaba sobre todo de la antropología social. Y lo hizo. Y en esos años es cuando empieza a elaborar su obra mayor, que es el método, ¿sí? Y por eso empieza luego, con la naturaleza de la naturaleza, que es el elemento que directamente le está inspirando en ese momento de Prigogine y otros, porque no solamente fue de Prigogine, ¿sí? Pero digamos, fue uno de los inspiradores cardinales que ¿Qué más influyó? Marcaron a él, ¿no? Pero de alguna forma empieza por ahí, ¿no? Considera, y es un eco directo al pensamiento de René Descartes, ¿sí? Que la credibilidad está en el método, y entonces, método es un término que es interesante además de analizar, porque método significa como un atajo, como un camino corto para llegar antes a la meta, ¿no? Y eso es lo que busca. Él sabe perfectamente que no es nada más lo que pensamos lo que cuenta, sino es cómo lo pensamos. Y es ahí donde se incrusta justamente la idea del método, ¿no? Entonces trasvasa muchos de los conceptos de la física y de la química al terreno de lo sociológico, de lo antropológico y demás, ¿no? Y lo hace muy brillantemente, ¿sí? En sus 6 volúmenes del método, hasta concluir coronando con la ética, ¿no? Pero ese es realmente el camino que viene. Y ahí es donde él introduce, porque él sí, aunque se habla de que otros ya lo habían mencionado, puede ser, pero creo que el punto principal no es quién, sino quién tuvo la primera vez la idea de la palabra pensamiento complejo, pero quien realmente le dio todo su peso específico y mostró su alcance fue Morin. Fue Edgar Morin, así de que pues hoy es casi inseparable la idea de pensamiento complejo, Morin, como si se habla de estructura disipativa, Prigogine, negentropía, Schrödinger, ¿sí? Esa es cómo funciona la historia de los seres humanos, ¿no? Y sí, en efecto, lo que muestra Morin
es que de alguna forma nuestro pensamiento, no lo dilucida porque eso es un trabajo de las ciencias, de la complejidad, pero de alguna forma el pensamiento humano, sujeto a todas estas leyes, está desarrollando cuestiones radicalmente nuevas a partir de las que había antes, exactamente como la idea de negentropía genera sistemas que aparentemente contradicen a la segunda ley de la termodinámica. No es así, es lo que muestra el principio de Prigogine, de las estructuras disipativas. No hay una contradicción. ¿Sí? Doctor Alexandre, bueno, usted es matemático, es médico, es filósofo. Ha habido una discusión bizantina durante tal vez siglos sobre estas llamadas ciencias duras, ciencias blandas. En el caso de la escuela europea, la escuela francesa, sabemos que ha dado históricamente luminarias muy importantes a la sociología, a la ciencia política. No voy a decir si es ciencia o no, pero bueno, a la política. Así se le llama. ¿Sí? Exactamente. Pero también tenemos la escuela norteamericana, esta escuela, esta visión pragmática que muchos la han criticado, incluso nosotros aquí lo hemos platicado, sobre las aportaciones del positivismo y que no podemos entender el mundo en la actualidad sin las contribuciones, por ejemplo, de un Descartes. Pero existe en este momento, le pregunto, esa rivalidad entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento complejo, o en su opinión corren de manera concurrente en un mismo riel. Por desgracia sí hay una animadversión. Y digo que realmente por desgracia, y lo digo sinceramente porque no debiera ser así. ¿Sí? Mencionaba hace unos minutos que hace mal la ciencia en desentenderse de la filosofía, como igual haría mal la filosofía desentendiéndose de las ciencias. ¿Sí? Perdón, su director Prigogine le sugirió que al principio de su doctorado revisara un trabajo filosófico. Sí, yo cuando llegué a Bruselas, yo pues todo entusiasmado, jovenazo, todo pollito a trabajar. Yo iba a trabajar sobre la gran mancha roja de Júpiter y las turbulencias de la atmósfera alta de Júpiter y todo eso. La primera vez que ya me siento frente a él en su escritorio y me dice, bueno, quiero que por favor lea usted esto. Yo pensé, me llamó la atención cuando vi el libro porque era un formato raro que no se suele utilizar en ciencias, ¿no? Porque los libros en ciencias, por las ecuaciones, las ilustraciones, suelen tener otro tipo de formatos. Entonces yo cuando vi el formato así de lejos del libro dije, caramba, puede ser. Pero cuando me inclino y veo el título, digo, yo no sabía gran cosa de filosofía, pero sí sabía que Henri Bergson era un filósofo, ¿no? Entonces cuando yo veo la evolución creadora de Bergson, debía haber hecho una cara muy rara porque Prigogine me dijo, no se sorprenda, es que me interesa su opinión sobre ese libro. Yo me sentí como que era una trampa porque dije, bueno, ya va a parecer que este premio Nobel se interesa en mi opinión. Bueno, no me atreví a decirle que no, hombre que me había tratado de maravilla, me había dado mi beca, que estaba yo ahí, dije, bueno, pero sentí como si me hubieran tirado un piano de gran cola en la espalda, así, yo salí muy triste, ¿sabes? Entonces empecé a leerlo así mal, con una muy mala actitud, ¿no? Para mí la filosofía era un rollote que no tenía nada, ni pies ni cabeza, pura palabrería. Y conforme fui avanzando en el libro y empecé a ver de lo que trataba y de la idea del tiempo y de cómo lo integraba el cerebro humano y cómo iba interpretando el mundo a la manera de un cinematógrafo, cuadro tras cuadro, y cómo iba integrando y todo, me empezó a fascinar porque Bergson, bueno, pues premio Nobel de literatura a final de cuentas, tenía una manera de escribir fascinante, ¿no? Pero no era lo que se esperaba. No. Pero conforme fue avanzando, es una obra que no es pequeña, anda rayando las 400 páginas de filosofía, pues fue el primer libro de filosofía que leí completo en mi vida. Yo me empujó a una crisis muy profunda. Porque... O sea, que la crisis puede ser parte de la formación para escribir una tesis doctoral. No solamente es parte, Okay. Es requisito. Entonces, yo cuando terminé de leer aquello, llegué con Prigogine y le dije, ya lo leí. Y me dijo, bueno, ¿y qué le parece? Le dije, mire, profesor, hay mucha gente que si me escuchara lo que voy a decir,
me pegarían, me dirán, pero qué tonto es este tipo, ¿no? Mire, profesor, la verdad es que yo ya no sé qué hago aquí, porque pues la idea que yo tenía de la ciencia no es esta, pero los elementos que él está dando son muy pesados, son prácticamente irrefutables, y ahora resulta que esta idea de una ciencia dura, de una ciencia objetiva, pues es un cuento chino, porque últimamente quien hace a la física son los físicos, que son seres humanos. La física como tal no existe, más que la cabeza de los humanos. Entonces, el verme yo arrastrado en lo que pretendía ser un conocimiento objetivo, me pone en una profunda crisis. Y yo francamente no sé qué hago ahora aquí, porque me doy cuenta de que no sé qué es la física. A pesar de tener mi licenciatura en física, no sé qué es la física. Qué barbaridad. Y entonces la verdad yo no sé, y estoy en crisis. Entonces empezó a aplaudir Prigozhin, me dijo, qué bueno, ahora sí podemos empezar a hacer la investigación doctoral, porque es imposible descubrir algo desde el equilibrio. El equilibrio carece de historia, y por lo tanto es muy importante estar fuera del equilibrio para sentir la inquietud de buscar. Lo que encuentre, eso no sabemos qué va a hacer, pero usted ya sabe que está buscando algo porque está fuera del equilibrio. Cuando está usted en equilibrio, cree que, como decía Oscar Wilde, caramba, no pensé que fuera yo tan joven como para sentirme un sabelotodo. En efecto, sí, cuando se es más joven uno cree que lo sabe todo. Y entonces, se va haciendo uno más viejo, se da cuenta de uno de que no sabe nada, ¿no? Pero entonces, ante esa crisis, Entonces, le dice Prigozhin, ahora sí podemos empezar a trabajar. Entonces ahí está, ¿no? Y la Entonces, filosofía cambia completamente. por su eso es percepción. tan importante la filosofía, para la ciencia, y viceversa, por supuesto, es mutuo, ¿no? Y bueno, y no es toda la historia, porque bueno, habría que hablar del arte, por eso ya lo haremos en otra ocasión, Claro. ¿no? Pero que es otro monumento gigantesco y fundamental, pero no, la relación entre la ciencia y la filosofía. Y es ahí donde se conforman las ciencias de la complejidad. Ahora, Prigozhin es uno de los pioneros en ese sentido y sufrió muchísimo. Y durante prácticamente toda su vida, y todavía aquí en México, y de los seguidores de este profesor Rolando que ustedes mencionan, ¿sí? Consideran que profesores como Prigozhin no son realmente lo suficientemente serios. Qué barbaridad. ¿Por qué? Porque se interesaron en la literatura, en la música, aparte de la ciencia, y la quisieron incorporar a su ciencia, ¿no? Entonces... Pero, perdón, usted nos decía, por desgracia, esta... Entonces sí existe, claro que existe. El positivismo está vivito y coleando y está dando, sigue preconizando que la experiencia, ahí está este pragmatismo y empirismo tan propio del mundo anglosajón, ¿verdad? Es la única fuente del conocimiento. Por eso, señores, nos han dado cuenta de que si la experiencia es la única fuente del conocimiento, entonces la ciencia sería un solipsismo, un puro soliloquio, porque yo no puedo tener más que mis experiencias, yo no puedo tener sus experiencias. Entonces estaría yo hablando solito. Y la ciencia no es un soliloquio, la ciencia busca al revés, alcanzar conocimientos de validez universal a través de leyes, de principios, qué sé yo, ¿no? Entonces no es cierto, no es verdad, que el positivismo se equivoca de pe a pa en ese punto de partida, ¿no? El primer artículo de fe del credo de Auguste Comte, el padre del positivismo, decía, todo es relativo, he ahí lo único absoluto. Bueno, está cayendo en el error de Kant, que criticaba todo, excepto a la crítica. O en el error cartesiano, que dudaba de todo, excepto en la duda. Oh, qué barbaridad. Entonces, esos pensadores que pecan de insuficiencia, que aplican a todo su idea excepto a sí mismos. Ahí está el problema. Y el pensamiento complejo, al revés, tiene que empezar por la autocrítica, tiene que empezar, y la palabra crítica tiene que ver con crisis. Por eso Prigozhin se puso muy contento cuando me vio en crisis. Claro. Porque ahora sí está listo para entrar en la complejidad. Es decir, desde su estado de equilibrio no podía iniciar su investigación. No, porque el equilibrio busca esta idea totalizante, esta idea que no deja ningún cabo suelto. Bueno,
Pues es que, vamos, si fuera así, vamos a verlo desde el punto de vista estrictamente epistemológico, si fuera así, pues entonces ni siquiera habría evolución. Bueno, pues mire, le deja la puerta abierta a muchos estudiantes que me manifiestan eso, es que estoy en crisis, ¿no? Bueno, pues partiendo de su experiencia, esto es un síntoma muy positivo, por así decirlo. Ahora hay que orientar esa crisis Claro. también, ¿no? La crisis que lleva a la desesperación, No. cuidado, ¿no? Pero no, yo me refiero a una crisis en la que yo debo saber qué es lo que busco. ¿Sí? De hecho, qué bueno que menciona usted este asunto de los estudiantes de doctorado. Y todo. Yo siempre he defendido la idea, cuando alguien me dice es que estoy buscando un tema para mi tesis, digo, pues ya empezaste mal. Tú no debes buscar un tema para tu tesis. Es el tema el que te tiene que buscar a ti. Claro. Pero ¿cómo es eso? Recuerda, cuando eras chico, haz una especie de autopsicoanálisis, remóntate al pasado más lejano que puedas, a tu más joven edad, ¿qué es lo que a ti te fascinaba? Obviamente no lo vas a poder expresar en términos de... Yo me acuerdo cuando era chico, y por eso estoy convencido de que todos somos irremediablemente fetichistas, ¿no? Pero yo decía que en el fondo, no sé, ¿cómo verá el mundo esta taza? Yo sé que la pregunta es ridícula porque no tiene ni ojos, no puede ver. La taza no puede ver, es una cosa, no interpreta. Sin embargo, la pregunta no es tan tonta porque en el fondo esta taza está conformada por millones y millones de átomos y de moléculas que están aquí en vez de estar en otra parte. Y por alguna forma eso le da a esta taza las características que tiene, ¿sí? Entonces, si yo fuera capaz de entrar en la lógica de la taza, podría jactarme de entender la taza. Entonces, esta idea que parece de perogrullo, ¿verdad? A mí me ha movido toda mi vida. Yo a los estudiantes les invito a que hagan este esfuerzo de memoria. Decía Platón que saber es recordar. Es cierto, recordar de dónde vinieron nuestras inquietudes, porque es ahí donde están los temas, los grandes temas. Después la vida, a golpes de madurez, nos va cercenando la inocencia y nos vuelve seres aparentemente correctos, que en cierto aspecto la corrección es lo mismo que la amputación. Se nos ha amputado completamente todo este sentido de la curiosidad y de la inquietud que se tenía cuando tenía unos 5 años de edad, ¿verdad? Y que nunca más vuelve a tener en la vida, porque si no le van a llamar ocioso. Cuando al revés, es el único verdadero trabajo de valor, el interesarse en el mundo, en donde es evidente que uno forma parte del mundo. Por eso digo que somos irremediablemente fetichistas, porque a la materia aparentemente inerte le damos nosotros una serie de propiedades que probablemente no tienen, pero que apaciguan nuestra conciencia. Y eso, mi querido amigo, yo creo, es el fin de la ciencia, ese es el fin de la filosofía, ese es el fin de la complejidad. No resolver la gran ecuación del mundo, no darnos a nosotros la explicación en forma de panacea de la realidad, sino movernos a la inquietud de seguir buscando, porque habiendo encontrado, eso nos impulsa a seguir buscando. ¿Y cuándo acaba eso? Nunca. Por eso vale la pena. Las cosas que tienen un fin difícilmente merecen la pena. Las cosas que más valen la pena son las que nunca acaban. Caray, doctor, siempre que platicamos con usted, no solamente le admiramos y le aprendemos, nos deja reflexiones impresionantes. Mencionaba hace un momento usted sobre ese positivismo que se le ha criticado precisamente a esa parte de las ciencias de la complejidad, pero que también gracias a ese positivismo hemos avanzado. Claro, por supuesto. Y hemos comprendido al mundo desde otra realidad. Sí. Yo quisiera preguntarle, y incluso ya por cuestiones de tiempo, ya sabe que las arenas del tiempo siempre corren en nuestra contra, o bueno, sí, se dice eso, sí, se puede, es debatible, he aprendido también que todo es debatible, claro. Pero hablando del pensamiento complejo y esta visión social o esta escuela europea, decíamos, el positivismo aparentemente se presenta como un talón de Aquiles para esta visión anglosajona o anglo. Para el pensamiento complejo, ¿cuál sería ese talón de Aquiles? Bueno, creo que el talón de Aquiles de la complejidad, como de hecho lo es de cualquier cosa, es cuando empezamos a pensar que la complejidad lo va a resolver todo.
que es una panacea. ¿Sí? Ah, es que eso es complejo. Y como se dice de una forma intraducible en México, eso sí que ni qué. Bien, fin de la conversación, se acabó, ya no hay nada que decir. No, bueno, no, la complejidad no es un agujero negro en el cual es un pozo al que sin fondo, al que igual va a parar todo. No, la complejidad tiene sus exigencias y como lo ha dicho muy numerosas veces el mismo Edgar Morin, da igual que se llame complejidad o que se llame como se llame, la palabra no tiene ninguna importancia. Lo importante es esta actitud. ¿Sí? Yo estoy convencido de que la complejidad es antes que nada una actitud vital. Actitud quiere decir una capacidad de actuar, de acción. Eso es lo que es la actitud. Y vital porque es en la vida, es en la existencia. Entonces, la complejidad o me lleva a tomar actitudes de vida, o si no, es simplemente una postura intelectualoide, pues que está sujeta a modas. Y yo no creo que el pensamiento complejo, ni las ciencias de la complejidad, en su contenido, en su significado, puedan estar sujetas a modas. No son un asunto de moda. Y repito, la palabra es lo de menos, se podría llamar de otra forma, ¿qué más da? De hecho, si uno estudia en filosofía, hay muchas veces en la historia, no sé, en el siglo XIII, cuando uno va a leer ciertos textos de Tomás de Aquino, resulta que hay elementos que ya hacen pensar en la complejidad. Obviamente Tomás no lo llamaba así, ¿eh? Es decir, es algo que está presente en el espíritu humano. Lo que podría ser, para hacer muy puntual la respuesta a la pregunta que usted me hace, el talón de Aquiles de la complejidad, del pensamiento complejo y de la ciencia de la complejidad, consistiría fundamentalmente en insuficiencia de honestidad intelectual como para reconocer que jamás podremos conocerlo todo, pero que no por eso dejaremos de decir mucho. Eso creo yo que sería el punto importante, ¿sí? Cuidado con idolatrar la complejidad como con idolatrar lo que sea. Ni cuidado a la ciencia, ni al hombre, exactamente. Las ideologías que son lo que dan al traste con cualquier esfuerzo humano, por loable que sea, ¿verdad? El problema del positivismo, en el fondo no es el positivismo. El problema del positivismo es considerar que el positivismo lo dice todo tal cual es y no deja fuera nada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, deja de decir lo principal, siempre. ¿Verdad? Entonces, no, pero lo mismo podría pasar con el idealismo, podría pasar con el pragmatismo, podría pasar con cualquier ismo que podemos pasar. Entonces, el problema de la complejidad sería el complejismo. Ese sería el talón de Aquiles, que es la falta de honradez intelectual. Claro. Doctor, su correo electrónico, ¿dónde lo podríamos contactar para las personas que...? Pues si recuerdo bien, pues tengo como 5, a ver, pero creo que el más directo para estos asuntos es alexandre@multiversidadreal.edu.mx. Ese creo que es el correo donde más directamente se me puede alcanzar, y ahí está mi firma electrónica como profesor emérito de esta venerable institución. Doctor, pues como siempre le agradezco el que haya tenido a bien, como siempre, compartirnos parte de su, un honor. De su acervo, no solamente académico, sino esta parte de la vida que siempre, pues como usted menciona, nos va a enriquecer. Buscamos precisamente, a veces, no sé, le digo, ya he aprendido a dudar de todo y de todos prácticamente. No olvide dudar de la duda. Es dudar de la duda, hacer de este un mejor mundo, pero en fin, le agradezco infinitamente su visita, seguramente nos veremos en otra entrega, y desde luego a todas las personas que nos han seguido, les agradezco infinitamente su atención, y nos vemos en una próxima entrega de este 12 a las 12. Hasta pronto.